Sí. Entonces, este cuidado de nuestra salud era un privilegio para las personas estar encargados de la salud. Hasta ahora, ¿no? Nosotros debemos sentirnos dichosos de tener en nuestras manos el cuidado de la salud de otros seres. ¿Quién entrega su vida así nomás a alguien? Cuando están enamorados, hermano. Después se olvidan y ya empezaron los problemas. Pero, como les decía, este cuidado de nuestra salud se daba a personas que dentro de la sociedad tenían pues, un nivel dentro de las más altas esferas sociales, ¿no? Pero también esto, en su contraparte, se ha ido regulando si estas personas cometían errores en el cuidado de la salud de esta sociedad. Y esto siempre se ha dado en algunas culturas. Eran tan drásticas las sanciones que inclusive se podían decapitar al médico, ¿no? Amputar las manos del médico. Es casi lo mismo que pasa en la actualidad. A nosotros nos abren un proceso, nos ganan 3 años de que no podemos tener funciones en nuestras actividades médicas. 2 años. Es una amputada de brazos. ¿Qué hacemos? Entonces es más o menos lo que ha ido evolucionando. Claro que ahora ya es más civilizada la situación, ¿no? Donde tenemos un control de la sociedad, de entes jurídicos, para que nuestro trabajo también sea auditado en algunos casos, ¿no? Para que nosotros sigamos mejorando en este control de la sociedad. La llamada dama blanca, que se encuentra pintada en las cuevas de las montañas de Rangaber, en Namibia, de más de 2000 años, se ve como el cuidado de este grupo social se daba casi en base a la alimentación, ¿no? Y algunos ritos de algunas personas que estaban en el cuidado de la salud. Empieza la práctica médica con el empirismo primitivo y de carácter pragmático. ¿Qué significa eso? Que estas personas empezaban a observar un proceso patológico, ¿no? Que puede ser algo simple, y empezaban a relacionar algunos medicamentos, sobre todo con cosas de la naturaleza, plantas, animales, la ventilación, el agua. Entonces, sabían más o menos qué sustancias podían inhibir o bloquear un proceso patológico. Entonces, así poco a poco han ido ya diseñando tratamientos. Todo esto estaba relacionado con lo mágico religioso. Se pensaba que las enfermedades eran un castigo divino, ¿no? Había un Dios que por algún accionar nuestro nos caía ese castigo. Igualmente, habían dioses que curaban esas enfermedades. Algunos que ahora conocen como las energías. Existen energías positivas para un poco bloquear un proceso patológico. Inclusive se hablan de los imanes y todas esas cosas todavía, que no hay nada científicamente definido. Pero así se ha ido avanzando en el desarrollo del cuidado de la salud. Empieza el estudio de la antropología médica, y este estudio se ha basado en 3 etapas que pasa un ser humano durante la vida. El momento del nacimiento, los procesos de enfermedades que todos en algún momento tenemos, y finalmente la muerte. Entonces se hace un estudio dentro de las culturas cómo ha ido evolucionando estos 3 espacios de ser humano durante el transcurso de su vida.
Se ha tenido bastante relación en el estudio de plantas, minerales y parte de los animales. Siempre se ha desarrollado sobre todo los medicamentos en base a la planta. Inclusive en la actualidad todavía se tienen algunos medicamentos que son sustraídos de algunas plantas, ¿no? Una, por ejemplo, que es bastante polémica, la marihuana, ¿no? Todavía estamos usando la marihuana para ciertos procesos patológicos que dicen que tienen un buen resultado, ¿no? Hay estudios que se están haciendo, todavía no están completos, hay otros que dicen que sí, hay otros que dicen que no, pero bueno, es una planta que no debería ser de uso comercial, pero en la medicina sí se está utilizando. La paleopatología hace estudios de los procesos de enfermedades que han existido, o sea, la historia de los procesos patológicos. Y como les decía, nosotros, los que somos profesionales de la salud, tenemos la dicha de recibir en nuestras manos un nuevo ser, ¿no? Y estar en el último respiro de la vida de una persona. En las manos de quien fallece, en las manos de un profesional de la salud. Y toda la vida que pasamos, en el momento que se resquebraja nuestra salud por algún motivo, está el profesional de la salud. Entonces, la sociedad siempre ha visto al médico como un amigo. Y vamos a ir viendo antes cómo era el acto médico, ¿no? El acto médico era completamente vertical. El acto médico, ustedes le decían al paciente, tómense tal cosa, el paciente a ciegas se tomaba lo que le decía el médico. ¿Cómo ha ido transformándose eso? En la actualidad ya no es así. Hay una libertad muy amplia de parte del paciente, ¿no? Entonces el acto médico ya no es una posición vertical, sino se ha vuelto una posición horizontal, ¿no? Eso ya vamos a ver cuando veamos lo que es el acto médico. ¿Quiénes han estado a cargo de la salud de las personas? Los chamanes, sacerdotes, magos, las brujas. En los dos grupos que existían, las brujas que hacían el mal y las brujas que hacían el bien. Los animistas, personas que veían que la salud se podía proteger en base a su entorno del medio ambiente. Los espiritualistas, ¿no?, en las creencias divinas, y finalmente los adivinos, que podían predecir procesos de enfermedad en el ser humano. 400 años antes de Cristo, en el ámbito de la medicina, independientemente de las particularidades propias y de grupos y tiempos y causas comunes que dan cierta información, unida al desarrollo médico de la época, la enfermedad se interpretaba básicamente como un fenómeno sobrenatural. Por eso les decía, mucho se veía la parte mágico-religiosa. Se reconocen, sin embargo, ciertas causas naturales, ¿no?, que ya van haciendo estudios que indicaban que algunas patologías podían venir de algún hecho dañoso. Por ejemplo, las mordeduras de serpiente. Entonces ellos decían, hay una mordedura de serpiente, va a ocurrir esto y se puede curar con esto. En algunos casos, finalmente fallecía la persona. Existía aquí, especialmente en China y Irán, un incipiente intento por comprender la fisiopatogenia, intentos que se traducen en explicaciones de carácter siempre especulativos, porque nada era como ahora científicamente probado. Entonces podía ser, no podía orientar algunas cosas. Desarrollo de recursos técnicos que quieren de inventiva y audacia, por lo tanto el simple empirismo. Inclusive han encontrado trepanaciones craneales en nuestras culturas pre-incas y también igual en Egipto.
prácticas médicas con carácter esencial ritual y algunas incluso con carácter exclusivamente estético. En algunas culturas cuidaban mucho la parte de la cabellera. Entonces ellos tenían una fijación en una cabellera robusta, abundante. Esto daba una impresión a la sociedad. Escasa motivación para incrementar el acervo de conocimientos médicos en base esencialmente en sentimientos de impotencia y derrotismo frente a la enfermedad. Y eso todavía se viene dando. ¿Qué ha pasado en el momento de la pandemia cuando empezó? Paciente que ingresaba a los hospitales, paciente que no salía. ¿Cómo se quedaban los médicos? Los intensivistas, completamente frustrados. A pesar del trabajo que desarrollaban ellos 24 horas durante 7 días de la semana, las mortalidades eran altísimas. Entonces, siempre vamos a sentir eso, sobre todo cuando nosotros empezamos a desarrollar la práctica médica. El día que fallezca un paciente por primera vez en nuestras manos y tengamos que decirle al familiar que su pariente ha fallecido. Es una situación bastante difícil. Poco a poco ya uno va adquiriendo técnicas de comunicación de este tipo de desenlaces, porque no es la primera vez, no es fácil. Como grandes innovaciones en el ejercicio de la medicina aparecen escritos médicos que abarcan la medicina general, especialidades en materias médicas quirúrgicas, la profesionalización de la medicina, legislación del ejercicio médico, incipientes conceptos de lo que es la salud pública. Los sumerios, 2.360 años antes de Cristo, 2.305 años antes de Cristo, hablan de las deidades sumerias. El nombre que conocían los profesionales de la salud era el Anu, el Enidri, el Inki, el Ninib. El nombre genérico para el médico era el Asu. Barú, o adivinador encargado del interrogatorio ritual, era una persona que se encargaba de ver cómo va a evolucionar esta patología en esta persona que padecía un problema de salud. El Ashitu, especializado en exorcismos, se creía que un espíritu había ingresado a esta persona y era lo que estaba ocasionando esta enfermedad, sobre todo en procesos convulsivos, en las epilepsias. Ellos pensaban que un demonio ingresaba a nuestro cuerpo y eso es lo que les provocaba estas crisis. El Aliu, cirujano barbero, desde el zanjador que se encargaba de sencillas operaciones quirúrgicas, extracciones de dientes, drenaje de abscesos y las flebotomías. Se tenía un concepto que algunos procesos patológicos eran por exceso de sangre, ¿no? Y hacían un corte, los desangraban y en algunos casos realmente les podían ocasionar un bienestar. En otros casos terminaban con la muerte. Objetivos y beneficios de la medicina. Esto siempre se va a dar y en la actualidad también nosotros estudiamos para esto. Promover la salud y prevenir las enfermedades, aliviar los síntomas, el dolor y el sufrimiento, curar las enfermedades, evitar la muerte prematura, mejorar la situación funcional del enfermo, estabilizar el estado comprometido, educar y orientar a los pacientes con el conocimiento concerniente a sus dolencias y pronósticos, y evitar y causar al paciente durante la atención médica que vamos a desarrollar. Uno de los primeros escritos que se encuentra con respecto al control de la sociedad al trabajo del profesional de la salud es el Código de Hammurabi. Este código no solamente es que habla acerca de la medicina, sino plantea distintas soluciones en procesos penales, civiles, ¿no? Derecho se estudia mucho acerca del Código de Hammurabi. A nosotros
lo que nos interesa es que en 1760 a.C., en Mesopotamia, la ley del talión, ¿no?, donde decía ojo por ojo, diente por diente, y acá si un médico hace alguna herida con cuchillo de bronce en las operaciones y lo mata, se le amputarán las manos. Esto dependía del nivel social que era la persona que habían tratado. Si era de un nivel social alto, no solamente le amputaban las manos, sino lo decapitaban. Pero si se trataba de un esclavo, ¿no?, tenía que pagar el precio con el que se había comprado a ese esclavo. Entonces también miren cómo la sociedad tenía sus niveles de castigo de acuerdo a sus niveles sociales. Entonces el médico inclusive podía morir por tratar a una persona. Y en la actualidad pasa lo mismo, y ya vamos a ver cuando veamos lo que es mala praxis. En Egipto está el papiro de Edwin Smith, unos antropólogos que encontraron unos documentos en 1822 a 1906, en 1600 años antes de Cristo, donde encuentran ya referido lo que es la cirugía, la obstetricia, ginecología y la veterinaria. Precisan diferentes tipos de fracturas y técnicas de conservación de cadáveres, preparación de momias, incluida la evisceración. Los sacerdotes incluían todos los datos recogidos e hicieron el código médico llamado el libro sagrado, de acuerdo a la Teodora de Sicilia. Ustedes saben que los egipcios tienen técnicas que hasta ahora no se han podido descifrar con respecto a la momificación de cadáveres. ¿Cuánto tiempo ha pasado y encontramos momias íntegras, petitas, ¿no? Y en la actualidad a veces tratamos de llegar a embalsamar un cadáver y se nos complica. A veces se nos ingresan los hongos, ¿qué se llama se pudre. En cambio ellos no, ellos tenían técnicas muy depuradas para practicar la conservación de sus cadáveres. En este papiro también se establecen por primera vez los 3 diagnósticos que en la actualidad tenemos: el favorable, el dudoso y desfavorable. Imagínense desde qué año y seguimos manejando esos conceptos dentro de la medicina. El Talmud hace referencia a la virginidad y la exploración de una mujer, diferencia entre efecto animado e inanimado al nacer. Los libros de Moisés y Levíticos tratan sobre las reglas de higiene. Salmón, quien conocía las propiedades de plantas y sus productos naturales. Acá se habla básicamente para el concepto, para las relaciones matrimoniales de una dama, si se encontraba virgen o no. Entonces, el que una dama no se encuentre virgen para esta sociedad era que no podía contraer. No explican otras cosas, cómo se hacían los estudios. Porque cuando vayamos a ver nosotros lo que es integridad sexual, vamos a hablar de un himen que se conoce como himen complaciente. No es lo que están pensando, ¿no? Y ya se están riendo. Por algo será, pero no es eso. Entonces, no sé cómo han podido descartar este tipo de himen porque no hablan acerca de eso. Y en la sociedad más o menos se tiene un 13% de esas características de himen. Pero bueno, pero sí tenía esos estudios. La casa noble de Jamas Indios comprendía las enfermedades de la infancia, animales venenosos, afecciones del espíritu producidas por los demonios, enfermedades genitales, higiene, cirugía, enfermedades de la cabeza, vejez y, como les decía, el cuidado del cabello. Para ellos era importantísimo tener una cabecera. Ahora, no sé qué pasaba con los calvos, ¿no? Siempre ha habido. Y hay unos que son calvos muy jovencitos, ¿no? 22 años ya de los llevó el viento. Hay otros que, bueno, hemos tenido buen pegamento y no se nos cae todavía, ¿no?
Toma Neuma Pompeyo 700 años antes de Cristo, entre los años 676 y 672 antes de Cristo, prescribía la histerectomía en mujeres muertas embarazadas. Cuando una dama en gestación fallecía, ellos no lo podían enterrar en esas condiciones. Extraían el bebé y enterraban aparte a su bebé. Todo ciudadano tenía derecho a inspeccionar el cadáver de un individuo muerto violentamente. ¿Qué pasaba? Lo ponían en la plaza, ¿no? Todos los que deseaban podían ir a ver cómo había fallecido esta persona, en qué condiciones era su fallecimiento. El juez Samsun, en el siglo XII y XIII, realiza el primer examen del lugar del delito y el enfrentamiento del autor con el cadáver presunto. A esto en la actualidad se conoce como los principios de criminalística, en la parte de medicina legal. Entonces, nosotros hacemos el estudio del lugar de los hechos, la recolección que podamos tener allá, nos va a servir para poder interpretar la causa de la muerte de esta persona, ¿no? Claro que nosotros ya no participamos en la parte de las inspecciones con la policía, cuando van al lugar de los hechos y hacer la reconstrucción. Muy rara vez nos invitan a hacer eso, ¿no? Para que participemos y podamos hacer una contradicción de los hallazgos que hemos tenido en el cadáver, ¿no? Porque a veces dicen, pues no, yo le hice así, y nosotros encontramos otras cosas, ¿no? que no guardan relación con lo que está diciendo. Entonces, inmediatamente el juez nos pregunta, nos dice, doctor, los hallazgos que han tenido ustedes en el cadáver son compatibles con lo que dice el señor, y podemos explicar si puede ser, ¿no? En otros casos no. Y es por esto, por esto, por esto. Y eso ya se hacía en esos años, ¿ya? Melampo en Grecia, en los 200 años de la guerra de Troya, tuvo a la hija de Petrus, el centauro Quirón. Casalia tuvo como discípulos a Esculapio, hijo de Apolo, y la ninfa Coronis, a quien se le considera la diosa de la felicidad. Platón, 429 años antes de Cristo, en Grecia, estudia las deformaciones del cuerpo. ¿En qué personas? Allá se trabajaba bastante en forma física, el trabajo era completamente físico, no había máquinas, no había nada, y trabajadores en las minas. Entonces, cuando sacaban metal de los socavones, con los años de trabajo, Platón se dio cuenta que esas personas tenían deformidades en la columna, adquirían esas deformidades en la columna por el trabajo físico que hacían. Entonces sí empezó a relacionar esto con el trabajo que ya tenían problemas en las articulaciones de las caderas, ¿no? Por la posición en la que trabajaban estas personas. Entonces empieza ya a abrirse el paso lo que es los factores que se desarrollan en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ahora ya tenemos otros tipos de enfermedades relacionadas al trabajo, ¿no? Pero esas veces Platón descubre eso y hace una descripción de estas enfermedades. Hipócrates, 370 años antes de Cristo, escribe el libro del médico y habla de la toxicidad del plomo, normas para el ejercicio de la profesión y su célebre juramento, el juramento de Hipócrates. Y cuando ustedes terminen su internado, se habiliten ya en el colegio médico, el día que les acepten en el colegio médico, hacen este juramento hipocrático. Este es el primer juramento que se hacía. En la actualidad esto se ha modificado. Vamos a ver, pero casi tiene los mismos principios ético-morales. Antistio, el 15 de marzo, 44 años antes de Cristo, cuando matan a Julio César de 23 puñaladas, él define cuál ha sido la puñalada mortal. Tenía una en el tórax, en la región esternal,
y esa es la que dice que ha penetrado el corazón, y esa es la que la mataba. O sea, ha sido esa su causa de muerte. En esa época todavía no se hacían lo que son las necropsias de ley, ¿no? Pero se hacía un estudio del cadáver y relacionó esa puñalada con la muerte. Galeno, 131 años a 201 años después de Cristo, hace referencia a la simulación de enfermedades y diferencia entre pulmones fetales del recién nacido con vida. Llama actualmente la prueba de Galeno. La medicina se separa de la cirugía en la época de Galeno y se mantuvieron así hasta 1500 años. ¿Cuál es esa prueba de Galeno? Para saber si un recién nacido ha nacido vivo o ha nacido muerto. Ahora, ¿con qué nombre se conoce? Óbito. Óbito es cuando nace muerto. Pero ¿cómo sabes que es un óbito? Claro, pues si es que hay aire, pero ¿qué tienes que hacer para ver si hay aire en los pulmones? ¿A quién lo meto al agua? ¿Al bebé? Para que nade. Si nada está vivo, si no nada está muerto. A ver. ¿De cuándo viene esa prueba? Y hasta ahora la hacemos. ¿Cómo se llama? Claro, ahora ya tenemos otros mecanismos que podemos emplear, ¿no? Que nos da mayor certeza, pero la prueba la seguimos haciendo. Acá está cerquita. Claro, ahora ya no lo conocemos como la prueba de Galeno, ¿no? Tiene otro nombre. Acá su compañero estaba cerquita, sí. Nada. Se conoce con el nombre de dosimasia hidrostática. ¿Qué hacemos? Hacemos la necropsia, extraemos los pulmones en un recipiente con agua, colocamos los pulmones en el recipiente. Si estos pulmones se van a la profundidad, es que ese recién nacido no ha respirado. Si flota, es porque ha respirado, porque mantiene aire. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa: si ese feto está en estado de putrefacción, los pulmones hayan respirado o no hayan respirado, van a flotar por el estado de putrefacción. Entonces eso hay que descartar. Si es un feto que no está en estado de putrefacción, esta prueba es completamente válida. Y podemos nosotros ampliar nuestro estudio. Hacemos un pequeño corte, mandamos a anatomía patológica y anatomía patológica nos va a confirmar nuestro diagnóstico. Imagínense cuántos años y seguimos empleando porque es una prueba barata. Porque ¿quién no tiene un balde de agua y puede poner un pulmón? Claro que ahora podemos hacer la dosimasia gástrica, podemos hacer dosimasia hepática, ya con otros conceptos, de eso vamos a ver en necropsia, pero tiene igual validez. Ya empezamos a ver la época donde aparece medicina legal en el mundo. Paul Camille Hippolyte Randel en 1860-1906, con Tainot en 1909, dan la primera cátedra en París de medicina legal. Y ellos, los dos primeros, son nombrados miembros asesores del Tribunal de Sena. Son los primeros médicos que resuelven problemas médico-legales. Aunque está escrito en la literatura en el mundo, no hay otra descripción de este concepto. Sus publicaciones en 13 volúmenes del curso de medicina legal, iniciando en 1895, concluidos por su discípulo Tainot en
1909. Inclusive en la práctica forense todavía se describen algunos signos, sobre todo de Torino. Cuando veamos lo que son agresiones sexuales, hay un signo que antes se consideraba patognomónico de este tipo de lesiones. Ahora ya no, pero todavía se lo menciona. Gallar, en 1867, la creación de la Sociedad de Medicina Legal en Francia, que fuera fundado el 10 de febrero de 1868 como Sociedad de Medicina Legal de París, siendo su primer presidente de Belgique y secretario general Gallar, secretario de Acta Legrand. Paul Chivagny, en 1869-1949, publica en 1905 Las enfermedades simuladas. En 1918 publica su experiencia en lesiones de arma de fuego, en la que describe minuciosamente las características del tatuaje según la distancia y el tipo de arma. Ese concepto de la distancia, a cañón aplicado, corta distancia, larga distancia, hasta ahora no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es las características por el tipo de pólvora que se utiliza. Antiguamente se utilizaba solo pólvora negra, ¿no? Y vamos a ver los compuestos de la pólvora negra. Actualmente existe una pólvora blanca que tiene otras características. Solamente eso es lo único que varía. Justiniano, 530 años, 534 años después de Cristo, cuando Justiniano escribe el libro del Código, las instituciones y las novelas, donde se menciona la práctica médico-forense, solamente en mención. En 1948 se redacta un juramento hipocrático en la Convención de Ginebra. En la actualidad se ha modificado en algo, pero no es sustancial. En 1984, en otra convención también en Ginebra, se ha tratado de cambiar algunas cosas, pero se mantiene básicamente la de 1948. Dice: en el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. 500, más de 500 médicos, 526 si no me equivoco, han fallecido a la paciente. Dado su vida, conservaré a mis maestros el respeto y reconocimiento de los que son acreedores. Desempeñaré mi arte con ciencia, dignidad. La salud y la vida del enfermo serán mis primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí, lo que se conoce como secreto profesional, lo cual nos ampara la ley para que nosotros no podamos difundir nada de lo que nos hizo el paciente. Nada en absoluto, aunque es un delito. Porque así nos ampara. Nosotros somos tumba, nos quedamos hasta la muerte. Inclusive hay una sentencia, vamos a ver la próxima clase, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de una médico que ha sido encarcelada durante 8 años porque no ha dicho, no ha hablado acerca de los pacientes en la época del terrorismo. La Corte Interamericana lo suelta esa doctora. ¿Qué hablar acerca de eso? Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos. A veces parecemos hermanastros y otras veces parecemos enemigos. Cuando llega un paciente a un servicio, ¿quién lo ha tratado? Por eso puede ser complicado. Y eso van a escuchar ustedes cuando hagan su internado, cuando estén en los hospitales. Miren lo que dice, miren lo que curamos. No permitiré que entre mi deber
de mi enfermo debe interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Justo en esa sentencia hablan de estos dos puntos. El médico no puede ver de qué partido político es ni quién es. Él solo se aboca a atender la salud de esa persona. El resto no le interesa. Por eso lo absuelven a esa doctora. Aún bajo amenazas, no admitiría utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad, sobre todo en el aborto, que está ahora de moda. En una sentencia, un ginecólogo, un obstetra en Argentina, que bueno, en segunda instancia ha salido liberado, pero todavía falta la sentencia final. Ya porque en la Argentina el aborto es libre y en Colombia también hasta las 26 semanas, en el Perú todavía no, felizmente. Hago esta promesa solemne libremente por mi honor. La medicina clínica, referida a lo que son enfermedades, la medicina pública contiene médicos relacionados con los hombres reunidos en sociedad. Es donde nosotros participamos en la parte médico legal o médico con otras especialidades. Origen y función del médico forense. El Código de Bamberg en 1505 es el primer texto jurídico en el que hace referencia a la necesidad de consultar a un médico en los casos de homicidio, errores médicos, infanticidio. Realizar un examen médico del cadáver en los casos de que se produzca la muerte como consecuencia de heridas. Carlos I en España en 1532 promulgó la Constitución Criminalis Carolina, ratificada por la Dieta de Lisbona, que supuso la modificación de la legislación europea en el sentido de establecer taxativamente la necesidad de intervención de un médico, de un cirujano o de una matrona como peritos en casos de lesiones, homicidios, suicidios, delitos cometidos por enfermos veterinarios, aborto, infanticidio, envenenamiento o errores médicos. En esta época, Pablo Sacchi en 1584 a 1659 es médico personal del Papa Inocencio X, escribió su obra Cuestiones médico-legales, que consta de 3 tomos y es considerada el texto clásico de la especialidad. El decreto del 6 de marzo de 1835 dispuso que los profesores de medicina y cirugía de los hospitales están obligados a dar lecciones de clínica a los practicantes, especialmente en los casos de reconocimiento de heridas y demás asuntos médicos legales. El presidente de la República, general Francisco Vidal, el 4 de marzo de 1843, expide un decreto orgánico donde le autoriza y le da potestad al doctor Cayetano Heredia para que se haga cargo de hacer un proyecto en la universidad para dar la cátedra de medicina. En el inciso 3, el artículo 2, se ordena en el estudio de la medicina legal, no deberá limitarse a la parte forense, sino que manifestará la influencia de la medicina puede tener en las legislaciones y políticas en los pueblos. El 7 de abril de 1855 se reconoce como curso independiente el de medicina legal y moral ética. El 9 de septiembre de 1956, el reglamento de la Escuela de Medicina en el que entra la cátedra correspondiente a la facultad figura la de Medicina Legal y Toxicología. Por primera vez en el Perú, esta cátedra se da en la Universidad de San Fernando, San Marcos. El reglamento de la policía del 11 de noviembre de 1838, en su artículo 198, dice que los médicos y cirujanos están obligados a dar parte al intendente de la policía de toda persona herida o muerta violentamente en cuyo reconocimiento o curación fuera llamado y de cualquiera en quien advirtieran síntomas de envenenamiento o golpes que pudieran causar peligro de la vida, expresando el nombre, oficio y habitación del paciente, la causa, circunstancias de la muerte, envenenamiento o violencia. Hasta la actualidad, han visto en los hospitales, en emergencia, hay un policía
las 24 horas. Cuando llega un tipo con estas condiciones, un paciente en estas condiciones, inmediatamente el médico de emergencia comunica al policía y el policía comunica a la fiscalía. Cuando nosotros estemos trabajando, haciendo nuestros serums en provincias, cuando tengamos este tipo de pacientes, tenemos la obligación de comunicar a la dependencia policial más cercana que tengamos a nuestro establecimiento. Porque así lo dice también en la Ley General de Salud, en la Ley del 19 de agosto de 1872, en el artículo 7b, reglamento expedido el 22 de agosto de 1903. Los médicos de la policía y los titulares se hallan obligados a practicar los reconocimientos médico-legales y demás operaciones que les otorgan las autoridades sin que puedan exigir por esto retribución alguna. O sea, cuando vienen este tipo de hechos, nosotros no podemos cobrar, sobre todo en las instituciones públicas. Si estamos trabajando en una institución privada o en nuestro consultorio, tenemos todo el derecho. Pero si estamos en una institución pública, está prohibido. Cuando no existen en la localidad médicos de la policía ni titulares, podrán dar la autoridad encomendar a otros médicos y en su efecto empíricos los reconocimientos médicos legales. Ya esto generalmente ya no se da porque hasta en los pueblitos más pequeños existen médicos. Entonces, él es el que tiene que hacer esta función. La ley 2949, la ley del médico legista, firmado por Juan Pardo, presidente del Congreso, en su artículo único dice: los médicos del 12 de diciembre de 1918. Esta ley todavía sigue vigente. No, pero yo no sé por qué está vigente, porque ya no es lo que dice la ley, pero para algunos beneficios nosotros podemos mencionar esta ley. Dice: los médicos de la policía se denominarán en lo sucesivo médicos legistas y estarán adscritos a los juzgados del crimen y sus respectivas jurisdicciones como funcionarios judiciales, gozando del titularato de estos y de los demás goces anexos. ¿En qué nos beneficiaría eso? Si nosotros estamos como funcionarios judiciales, tenemos el rango de jueces, o sea, administrativamente, y nos tendrían que pagar como jueces, ¿no? Un juez, ¿cuánto gana? 15.000 soles. Nosotros ganamos 6.000 soles, pero no se cumple esta ley. La ley está vigente, pero no se cumple. Entonces nosotros deberíamos tener el sueldo de un juez. El juez de primera instancia gana esos 15.000 soles. Los jueces superiores llegan hasta 30.000 soles. Gabriel Plata estudiando medicina. El Instituto de Medicina Legal del Perú se crea el 23 de mayo de 1985 por la ley 24128. Leonidas, se conoce con el nombre de Instituto Leonidas Avendaño Ureta. El decreto legislativo 25993 del 24 de diciembre de 1992 transfiere el sector justicia al Ministerio. Antes del 24 de diciembre, medicina legal dependía del Ministerio de Justicia, ¿no? Del Poder Judicial específicamente. A partir del 24 de diciembre del 92, hemos pasado con esta desgracia a depender de la Fiscalía. En la actualidad hay 4 entes, sí, 4 son ya, que requieren médicos legistas. Uno es el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, donde se ha creado una unidad forense, Medicina Legal, la Policía, y últimamente, el año pasado, se ha creado una unidad forense en el Ministerio de Salud. Esta unidad forense del Ministerio de Salud solo se está encargando de capacitación, no tiene una actividad pericial. Son un grupo de médicos forenses, médicos legistas, que trabajan en capacitación. Ellos no hacen práctica forense.
Pero hay 4 entidades que requieren médicos legistas en el Perú. La medicina es una ciencia que estudia las enfermedades que afectan al ser humano, los modos de prevenir y las formas de tratamiento para curarlas. Medicina legal es la especialidad médica que trata la relación entre los problemas médicos y quirúrgicos y las ciencias jurídicas y sociales, y especialmente el derecho penal. Como les digo, nosotros nuestra mayor participación, sobre todo en el Perú, es en la parte penal. Pero también tenemos participación en la parte civil, en la parte laboral y también en la parte administrativa. Pero básicamente nuestro trabajo es en la parte penal. A veces me preguntan si medicina legal, medicina forense es igual. Estos términos son similares, los tres. En algunos países llaman medicina judicial, en otros llaman medicina forense y acá se le llama medicina legal. En el colegio médico solo reconoce el título de médico legista. Ya en las altas esferas de las ciencias forenses discuten eso, ¿no? Dice que los médicos forenses tienen una mayor participación y capacitación en la parte criminalística, lo que no tiene el médico legista, y eso es falso, porque nosotros también hacemos la parte de criminalística. Esta parte de nuestra formación es hacer la parte criminalística. Pero bueno, son discusiones que siempre va a haber. La necesidad del conocimiento clínico y biológico para resolver ciertos problemas jurídicos, de otra manera quedarán insolubles. La función doctrina que la medicina aporta al proporcionar conocimientos en naturaleza biológica, médica, continúe desenvolverse y perfeccionarse en el derecho codificado. Medicina legal, con conocimientos médicos y biológicos en la resolución de problemas que plantea el derecho, en cualquier tipo de problemas, como les decía, pueden ser penales, pueden ser civiles, pueden ser laborales. Bien, cuenta con nuestra participación. Esta especialidad médica que ignora las normas jurídicas con métodos y técnicas y procedimientos específicos, trata de dar respuesta a cuestiones de la naturaleza médica que se plantean en el ámbito del derecho, tiende puentes entre la medicina y el derecho, es el ojo y la mano de los jueces. Paré, autor, dice, los jueces decidan según se les informe. Si nosotros nos equivocamos, también la sentencia se va a equivocar. Pero básicamente el error van a ser nosotros. Y hay casos que se dan esos. Y hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando son casos que les pueden dar una pena privativa de libertad, una cadena perpetua, por un supuesto caso de agresión sexual. Entonces, son situaciones bastante complejas cuando se hace este tipo de valoraciones. Inclusive cuando vamos a juicio, si tenemos alguna duda, nos tenemos que retractar. Y si estamos seguros de lo que hemos visto y hemos hecho, tenemos que seguir adelante. Pero hay casos que se nos pueden pasar. Medicina legal tiene la responsabilidad y sus actuaciones en el ejercicio de funciones. Eso implica el orden moral y material. O sea, yo no viene alguien y me dice, le voy a dar algo. ¿Alguna vez nos han hecho? Yo les digo, si viene la otra persona y me dice lo mismo, ¿te gustaría que yo le haga? No, doctor. Entonces no haga eso. Porque a veces vienen, nos dicen que necesitan esto. Yo les digo, si la otra persona viene y me dice eso, ¿le gustaría a usted? No. No lo haga entonces. Si usted dice que es la verdad lo que está pasando, aténgase al proceso y listo. Obligatoriedad puede ser impuesta, como les decía, esto cualquier médico puede ser llamado por la autoridad competente para cumplir estas cosas.
¿no? Sobre todo ahora con esa norma que ha salido del 20 de agosto del 2020, hay una resolución del Ministerio de Salud donde a todos los médicos del sector salud obligan a hacer este tipo de valoraciones. Antecedentes históricos, categoría científica, técnica, en procedimientos más depurados, siempre hay que estar en constante capacitaciones. Resonancia económica en el derecho civil y en los seguros, sobre todo, ¿no? Para que paguen las aseguradoras a una persona que ha sido dañada. Importancia que se irradia en el orden, finalmente, social. El saber médico legal, la parte odontológica, de un deber y logos, el tratado de estudios, el ejercicio de la medicina, la responsabilidad médica, el secreto médico, documentaciones médicas, honorarios médicos, labor médico legal y la tarea que inicia. Hemos visto ya las áreas en las que podemos trabajar: tanatología, la parte forense, la parte de la patología forense, fisiología, prisiones, identificación de personas, cadáveres y restos humanos, ¿no? Es una parte donde hacemos la parte de investigación criminal. A veces, bueno, podemos equivocar. Una vez me llaman una tarde, así como estas, en que estaba cayendo lluvia. No, cuando salimos no estaba cayendo lluvia, estaba nubladito. Llaman urgente que han encontrado unos restos óseos en un basural. Ya que llegamos y empieza una lluvia y empezamos a recolectar los restos óseos, ¿no? No era una escena de crimen, nada, sino que ahí lo habían dejado. Buscamos todos los huesos y había unos huesitos de este tamaño: un fémur, húmeros, había radio cúbito, una pelvis alargada, una escápula alargada. Pero en ese momento, por la lluvia, y no habíamos llevado una carpa, nada para protegerlo, hemos recogido los huesos. Y había un hueso que parecía una sonda canaladora, igualita. O sea, ¿de dónde es ese hueso? Juntamos todo y nos vamos a la morgue. Ya en la morgue más tranquilos, ¿no? En la mesa de necropsias empezamos a armar el supuesto cadáver. Pero yo cuando vi los huesos decía, pues este es de un enano, ¿no? Porque eran así pequeñitos. Empiezo a armar los huesos, había vértebras, no estaba completo, no había cabeza, no había manos. Y cuando empiezo a ver la pelvis, no, esta no es humana. Ahí ya dije, no es humana, ese es mono. Mira, me tocaron unos huesos de un mono, de una mona, de un mono. Esa zona canaladora, ¿qué era? El pene. El pene de los animales se calcifica. Eso era. O sea, le llamo al fiscal, le digo, me ha dado una neumonía. Los imbéciles que han ido a investigar este caso me hacen recoger unos huesos de un mono. Y en serio, llévatelos tu mono, no sé qué haces con tu mono ahí. La pelvis era una pelvis de mono, o sea, y esa escápula alargada desde el mono. Y el pene estaba ahí calcificado, es un mono viejo. A veces pasa estas cosas. Gajes del oficio. Sexología médico-legal comprende las cuestiones médicas legales vinculadas al sexo. Es uno de los exámenes más complicados que tenemos, ¿no? Porque acá hay algunos intereses en algunos casos, y en otros casos son realmente hechos violentos que marcan la vida de una persona. Tanto así que alguna vez han llegado hasta el suicidio. Entonces, son situaciones bastante comprometedoras. Y hay que tener mucho cuidado con la evaluación de estos casos. Desde el momento que uno tiene contacto con estas personas, porque ya vienen con problemas emocionales muy fuertes. En los casos que realmente el hecho, porque hay otros casos, por eso digo, en agresiones sexuales hay casos y casos. Hay unos casos predefinidos.
el agresor sexual a tener relaciones como 10 veces con otra persona. En la 10ª vez lo denuncia porque no ha querido comprometerse. Así. Me ha usado eso. Pero bueno. Toco ginecología médico-legal forense, comprueba el estudio de cuestiones relativas al embarazo, parto, nacimiento, aborto y fecundación asistida. Psiquiatría médico-legal comprende el estudio de las cuestiones que surgen de la interacción entre trastornos mentales y el derecho. Los psiquiatras también pueden tener participación en aspectos civiles, internación de enfermos mentales, ¿no? Donde el juez pide una valoración para que estas personas sean hospitalizadas. Generalmente, casos sobre todo de consumo de sustancias tóxicas son bien rebeldes a la hospitalización. Pero ya los familiares que los tienen. Entonces, piden una intervención, piden la evaluación del psiquiatra forense para su hospitalización casi obligada, lo que no se da así de fácil. Capacidad civil, personas ancianas, ¿no? Que tienen que dejar un testamento si están en función, si están todavía comprendiendo en los niveles normales de función cerebral. También juicios de insanía, juicios de inhabilitación, aspectos penales, sobre todo lo que se ve respecto a imputabilidad e inimputabilidad. Claro que el psiquiatra no dice que esta persona es inimputable, pero por su evaluación puede tener algunas características que finalmente el juez dice, ah no, esta persona de acuerdo a la valoración psiquiátrica no ha podido cometer este hecho por esta razón. Emoción violenta, el aporte en criminología, aspectos médicos legales de las toxicomanías. Medicina legal, se dio en el año 1809. El gestor de esta cátedra fue el doctor Hipólito Unanue, en 1758-1853, Juan Vázquez Solís, en 1844, el doctor Evaristo de Orellana y José Casimiro Ulloa son los primeros médicos del Perú que reciben una capacitación en Francia. Ellos se van a capacitarse 6 meses en el Instituto de Medicina Forense en Francia. Cuando llegan, son los primeros que se hacen cargo como peritos forenses del Poder Judicial. Y también asumen la cátedra en la Universidad de San Marcos. La especialidad de medicina legal se da a partir de 1997 en la Universidad de San Marcos. 3 plazas. En la actualidad, solo esta especialidad se tiene en la Universidad de San Marcos, 3 plazas y una plaza en la Universidad de San Agustín de Arequipa. Nada más. En otras universidades no hay la formación de medicina legal. Medicinas legales y sociales, el estudio de las cuestiones que trascienden lo estrictamente médico para transformarse en temas que abordan desde la vertiente médica y social, aspectos médico-legales del SIDA, violencia familiar, ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos, medicina legal del trabajo y medicina, el médico ante las emergencias y catástrofes, sobre todo en hechos de muertes por fenómenos naturales. Requisitos para ser médico legista, en vista de que no tenemos una formación masiva de médicos legistas, entonces se contratan médicos generales. Pero tiene que tener ciertas condiciones. Es el Reglamento de Servicio Médico Legal del Perú, decreto 47, miren, del 82, todavía sigue vigente. Para hacer el cargo de médico legista y asesor especializado, artículo 9, para ejercer el cargo de médico legista se requiere, además de lo exigido para ser servidor público, poseer título de médico cirujano y ser colegiado, tener mínimo de 3 años de ejercicio profesional, haber efectuado un mínimo de 6 meses de práctica en servicio de la especialidad. Artículo 10. Para el cargo de asesor especializado se requiere, además de lo exigido por servidor público, poseer título profesional y ser colegiado, tener un mínimo de 3 años en el ejercicio y acreditar en este caso la especialidad. Funciones del médico legista. En el Reglamento de Servicio Médico Legal del Perú, en su artículo 4, establece las funciones que se debe cumplir por los médicos legistas, quienes realizan funciones
o quienes realizan funciones, o sea, no tienen la especialidad, pero están contratados como médicos legistas. Funciones de los médicos legistas: exámenes médicos legales en personas que concurran al servicio o a las que por razones de su estado se encuentren imposibilitados de hacerlos. A veces hacemos visitas a hospitales o a domicilios, o también en algunos casos a los penales, donde están personas privadas de su libertad. Responsabilizándose del contenido y conclusiones de las pericias que realicen, pudiendo consignar su opinión discrepante si las tuvieran, cuando se firmaban los certificados por 2 médicos legistas. En la actualidad, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, firmamos solamente un médico el certificado médico legal. Emitir dictámenes o informes en relación a situaciones de orden médico legal o copias de historias clínicas completas que incluyan exámenes auxiliares y que registren firmas y sellos del titular en la entidad que se emite. Eso se conoce como lo que hacemos los post factos, ¿no? Solamente valoramos la documentación que nos envían. Por ejemplo, para un caso de un hecho de tránsito, una persona que ha sufrido una fractura, lo hemos hospitalizado, entonces nos llega todo ese informe del hospital y nosotros hacemos un resumen de las lesiones traumáticas que tiene y hacemos la calificación médico. Concurrir a los juzgados, tribunales, fiscalías para las ratificaciones, debates periciales o informes técnicos cuando lo solicite la autoridad competente. Esto es bastante frecuente, sobre todo cuando llegan a juicios los casos, ¿no? Cuando no han llegado a un acuerdo, no han podido transar en alguna instancia, entonces vamos a acudir a los juicios. Cumplir los turnos que se establezca para atender a las autoridades competentes sin eximir del horario de normas de trabajo. Suscribir obligatoriamente todos los documentos que expide el ejercicio de funciones y de acuerdo a las disposiciones sobre la materia de la prefectura para el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley. Cumplir otras funciones que la CIMEPIR y además señale la ley. El artículo 3 establece funciones del servicio médico legal los siguientes términos: en los lugares donde no exista médico legista titulares, sus funciones serán desempeñadas por profesionales del servicio del Estado de acuerdo a la siguiente prioridad: médicos del área de salud, médicos de la sanidad de fuerzas policiales, médicos de la sanidad de fuerzas armadas, o en último caso, si hubiera un establecimiento de e-salud, también pueden cumplir esas funciones. El servicio médico legal tiene la finalidad de colaborar dentro del ámbito de su especialidad con la Administración de Justicia Ordinaria y Privada, la Administración Pública, el Ministerio Público, las autoridades policiales a través de exámenes periciales, informes, dictámenes y cualquier consulta de orden técnico que le fuere formulada por la autoridad competente. El servicio médico legal le compete emitir opiniones médico-legales a petición de las autoridades consideradas en el artículo 4. Ya vamos a ver eso cuando hagamos informes periciales. Promover el desarrollo de las investigaciones científicas en materia médico-legal, colaborar con la Cátedra de Medicina Legal en las universidades e institutos superiores de especialidades, formar y mantener museos y colecciones de piezas y objetos relacionados con medicina legal en coordinación con el Poder Judicial. La Ley 26842, la Ley General de Salud, en el capítulo 1 es el ejercicio de profesiones médicas y fines de las actividades técnicas y auxiliares para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia o cualquier otra relacionada con la atención de la salud. Se requiere tener el título profesional en los casos que la ley así lo establece y cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y además que dispone la ley. El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca, herida de bala, accidente de tránsito por causa de otro tipo de violencia, que constituye delito perseguible de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Ya les decía que esto está vigente en todo el área de salud, inclusive en la parte privada. Si llega por ejemplo mi consultorio una persona que ha sufrido una herida por arma blanca, yo tengo que poner conocimiento, porque si no, ya me metí en problemas. En hechos de tránsito igual.
Es responsabilidad del médico tratante, del médico legista, que practica la necropsia y del médico señalado por el establecimiento de salud en que ocurrió el fallecimiento de la persona, el extender debidamente el certificado de defunción correspondiente. No nos podemos negar. El Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico también nos habla de eso. En la sección segunda, dice el trabajo médico especializado, el médico que realiza labores médico-legales, periciales o de auditoría debe ceñirse a las normas establecidas en el presente código, pues tales labores son verdaderos actos médicos. El médico no debe negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de la autoridad competente, dejando constancia de las condiciones materiales disponibles y de los límites de su competencia profesional. Títulos, artículo 97, en sus informes los médicos legistas y peritos y auditores deberán ser prudentes y limitarse a establecer causas, hechos y conclusiones de orden científico-técnicas, absteniéndose de formular opiniones o juicios de valor sobre la responsabilidad legal de sus colegas. A veces, pues, los fiscales, no sé con qué intención, nos mandan en su cuestionario de preguntas y nos digan que determinemos si ha habido o no ha habido negligencia médica. Nosotros podremos decir eso, podremos llegar a esa conclusión y responder esa pregunta. Nosotros somos lo que evaluamos la historia clínica. ¿Qué dice? Allá dice que no. Hay uno que no y 10 que están pensando. No, sí va a ganar Perú, no se preocupe. Ya, ¿qué se llama este? Nosotros no podemos determinar esa condición. Es un término jurídico. Ese término, finalmente, el que determina si ha habido o no ha habido negligencia, es al final del proceso. En la sentencia sale y dice, fulano de tal ha cometido negligencia de este órgano, punto. ¿No? O no ha cometido. Pero eso nosotros no lo podemos hacer. Y eso también lo dice el Código de Ética. Ahí dice claro, dice. Debemos limitarnos en las conclusiones a que sean de orden técnico, absteniéndose de opiniones de juicio de valor. Eso no nos interesa. Funciones de los médicos forenses, diligencias de levantamiento de cadáveres, realización de autopsias judiciales, reconocimiento y valoración de lesionados, asistencia facultativa de los detenidos, valoración psicopatológica de los imputados, realización de exhumaciones, diligencia en lanzamientos judiciales, comparecencia de juicios orales, determinación de edades menores, valoración psicopatológica en internamientos involuntarios, valoración psicopatológica en procedimientos de incapacidad. Ahora se ha puesto de moda que hagamos lo que es potencia sexual. Si conversamos con los colegas de otros países, en ninguna parte se hace, solo acá en el Perú. No sé para qué les sirve a los fiscales si un varón es potente o no es potente. Ya vamos a ver la parte de agresiones sexuales también. Asesoramiento en el servicio de información toxicológica, cualquier otra situaciones facultativas, al requerimiento de juzgados y fiscales. Esta es la norma que les mencionaba, que ha salido el 20 de agosto de 2029, es decir, 99, de las competencias médico-legales para todo el personal de salud del MINSA, respecto a las atenciones médicas y psicológicas que se brinden. Los equipos de salud recordarán adecuada obtención y conservación de la documentación de la prueba de los hechos. Asimismo, emiten los certificados correspondientes de calificación de daño físico psíquico de la víctima conforme a parámetros médico-legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público o cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y grado del daño o afectación, así como de los informes de valoración que afectarán afectación psicológica, cognitiva y conductual, de acuerdo a la normativa sectorial vigente y lo consignado en la presente norma. El contenido del certificado médico y los informes de salud mental y física se expiden los médicos y médicas de las instituciones prestadoras de salud pública, los centros de salud, parroquiales y establecimientos de salud autorizados por el MINSA. De acuerdo a la normativa vigente, tiene valor probatorio acerca del estado de salud física y mental en los procesos de violencia sexual contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Las prendas de vestir de la víctima y todas otras pruebas útiles, pertinentes y complementarias a su declaración es asegurada, garantizada la correcta cadena de custodia por el equipo de salud y aplicando las disposiciones que promueven la conservación de la prueba. Esta última parte de este párrafo es bastante delicado. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en aspectos criminalísticos, que tenemos un tema. Y ahora más que antes vamos a hacer un poco más amplio en lo que es la cadena de custodia. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos un mal manejo de la cadena de custodia, podemos ser responsables de todo un proceso. Y muchas veces los abogados lo único que ven es romper la cadena de custodia. ¿Por qué? Porque no hemos hecho un buen manejo de esa cadena. Y finalmente, es responsabilidad de nosotros. Si esa cadena de custodia del abogado hábilmente lo ha bajado, lo ha bajado al suelo, mucha fiscal fácilmente nos denuncia a nosotros. Por eso es que es una responsabilidad bastante grande que les dan a los profesionales de salud con esta norma. Hay otro punto que no sé yo por qué el Colegio Médico, la Federación Médica no dice nada, es acerca de la denuncia que tienen que hacer los profesionales de salud. En caso de que ustedes atiendan a un paciente por violencia sexual o por agresiones físicas de violencia familiar, tienen que ustedes ir a poner la denuncia a la policía. Cuando esto les hace parte del proceso. O sea, ustedes van a estar llamando como testigos después. En la Ley General de Salud dice, nosotros debemos poner en conocimiento, nada más. ¿No? Acá dice que no. Acá en esta norma dice que no, tienen que ustedes poner la denuncia. La autoridad competente. Bueno chicos, es el fin. Todo tiene un principio y un fin. Y terminamos. Estas son las fotos y cómo evolucionó la morgue central de Lima. Hace muchos años que la morgue central de Lima queda al costado de la Facultad de Medicina de San Fernando. Cangaya, Callao. No, Cangaya. Cangaya. Ahí está la morgue central de Lima. Está entre Grau y Cangallo, justo en esa misma esquina, frente al hospital del seguro de... ¿Cómo se llama este hospital? El Almenara. Ahí se encuentra esta nueva construcción de la morgue. Acá hemos tenido la oportunidad de trabajar cuando se produjo ese incendio masivo en Mesa Redonda. Ese ha sido mi último trabajo que tuve en Lima. Más de 500 muertos. El año 2030, 30 de diciembre de 2000 no se produjo. Creo que ustedes no habían nacido todavía. Ese es mi último trabajo grande que tuve. Después de eso, pasaron 2 meses y me vine a Arequipa a trabajar en cosas más pequeñas, que ya se trabaja mucho más grande. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo más sobre el tema? Esta es una pequeña introducción acerca de cómo ha ido evolucionando la medicina legal, la medicina forense en nuestro medio. Vamos a ir desarrollando los temas. La próxima vamos a ver lo que es el acto médico. Cuán importante es tener una relación de empatía con el paciente. Yo siempre digo, donde se rompa la empatía, empiezan los problemas legales. Para que el día que se rompa la empatía con el paciente le va a buscar lo mínimo al médico, que se confunda y se acabó. Y también empiezan las ambiciones económicas. Este sería un caso, ya cuando veamos a otro médico, le voy a comentar un muchacho que ha operado a una señora, no ha fallecido por operación, ha muerto por otra cosa, pero los familiares están echando la culpa de él.
quieren una reparación civil de 650.000 soles. Sí. Han ido a una conciliación y de frente, o paga 650.000 o empezamos la denuncia penal. Empieza la denuncia penal, no va a salir menos y vas a perder el juicio. Es un caso que no tiene ni pies ni cabeza, pero igualito los han culpado. Entonces, a veces hay otro tipo de interés, como todo en la vida. A veces se dan ciertas cositas. Hay veces también que tenemos responsabilidad, hay que asumirlas, no queda otra. Hay que asumirlo. Me metí la pata. He tenido mis 5 minutos de jubilación, cualquiera la podemos tener. Si no nos damos cuenta, no queremos rectificar eso porque somos testarudos, decimos, no, está bien, no pasa nada. Y eso se va complicando. Ahí está el problema. Eso es el Nos vemos el próximo jueves, ya estando en el mundial. Entonces,